El dueño del hotel se hace pasar por huésped y no puede creer lo que oye cuando escucha a la camarera hablando de él por teléfono. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Me llamo Alejandro y tengo 58 años. Durante las últimas 3 décadas, he construido un imperio hotelero que comenzó con una pequeña posada heredada de mi abuelo. Hoy poseo 12 hoteles en diferentes ciudades, pero hay uno en particular que siempre ha sido mi favorito, el Gran Palacio, ubicado en el corazón de la ciudad donde crecí. Sin embargo, últimamente algo no estaba bien. Los comentarios en línea habían comenzado a deteriorarse, las quejas sobre el servicio aumentaban y algunos huéspedes importantes habían cancelado sus reservaciones. Como dueño, necesitaba entender qué estaba pasando realmente en mi hotel, pero cada vez que visitaba oficialmente, todo parecía perfecto. Los gerentes sonreían, los empleados actuaban de manera impecable y los números cuadraban perfectamente. Fue entonces cuando decidí hacer algo que jamás había hecho en 30 años de carrera, registrarme como un huésped común y corriente. Reservé la habitación 203 bajo el nombre falso de Roberto Mendoza, un empresario textil de otra ciudad. Nadie en el hotel sabía quién era realmente, excepto mi asistente personal, quien organizó todo discretamente. El primer día transcurrió sin incidentes. Observé el funcionamiento del hotel desde la perspectiva de un cliente regular y noté algunas cosas que me preocuparon. El tiempo de respuesta del servicio a habitaciones era más lento de lo aceptable, los ascensores hacían ruidos extraños y la limpieza, aunque decente, no alcanzaba los estándares que yo esperaba. Pero fue el segundo día cuando mi mundo cambió para siempre. Era aproximadamente las 10 de la mañana cuando escuché un golpe suave en mi puerta. Servicio de limpieza, anunció una voz femenina con acento ligeramente ronco. Abrí la puerta y me encontré con una mujer de 30 y tantos años, cabello castaño recogido en una coleta práctica, ojos verdes que me resultaron extrañamente familiares y una sonrisa profesional pero cálida. Buenos días, señor Mendoza. Soy Adriana. Voy a limpiar su habitación. Asentí y me dirigí hacia el balcón para permitirle trabajar. Adriana comenzó su rutina de limpieza con una eficiencia que admiré inmediatamente. No como otros empleados que había observado, ella realmente se preocupaba por cada detalle. Acomodaba las almohadas perfectamente, limpiaba incluso las áreas que la mayoría ignoraría y organizaba mis pertenencias personales con un cuidado casi reverencial. Después de unos 20 minutos, su teléfono móvil vibró. Adriana miró la pantalla, dudó un momento y finalmente contestó. Hola, mamá, dijo en voz baja, pero el silencio de la habitación me permitió escuchar cada palabra. Sí, estoy trabajando. ¿En el hotel? Sí, en el de él. Mi curiosidad se despertó. ¿Él? ¿De quién hablaba? No, mamá, todavía no se lo he dicho. No sé si algún día pueda hacerlo. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo le explicas a alguien que eres su hija después de 35 años? Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. ¿Su hija? ¿De quién era hija? Adriana continuó hablando, ajena a mi presencia al otro lado de la puerta del balcón. Sé que me dijiste que lo olvidara, que siguiera adelante con mi vida, pero no puedo. Necesito entender por qué me abandonó. ¿Por qué nunca me buscó? Mis manos comenzaron a temblar. Una memoria antigua, enterrada bajo décadas de trabajo y ambición, comenzó a emerger como una fotografía revelándose lentamente en un cuarto oscuro. Él se ve diferente ahora, obviamente, mayor, más cansado, pero tiene los mismos ojos, mamá, los mismos ojos que veo en el espejo cada mañana. El teléfono se me resbaló de las manos, pero logré atraparlo antes de que golpeara el suelo. Adriana interrumpió su conversación. Señor Mendoza, ¿está todo bien? Sí, sí, logré articular, mi voz sonando extraña incluso para mí. Solo, me tropecé. Ella reanudó su conversación, pero ahora hablaba en susurros que apenas podía distinguir. Logré captar fragmentos. 35 años, orfanato, nunca supe por qué. Cuando Adriana terminó la limpieza y se fue, me dejé caer en la cama como si mis piernas no pudieran sostenerme más. 35 años atrás. Los ojos verdes. El cabello castaño. Isabel. El nombre de mi primer amor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Isabel Morales, la mujer con quien había estado durante 2 años en mi juventud. Habíamos hablado de casarnos, de formar una familia, de construir una vida juntos. Pero entonces llegaron las oportunidades de negocios, las presiones familiares y los sueños de grandeza que me consumieron por completo. Recordé la última conversación que tuvimos. Isabel estaba pálida, nerviosa, intentando decirme algo importante. Pero yo estaba obsesionado con una propuesta de inversión que había recibido ese día,
Una oportunidad que requería toda mi atención y mis recursos limitados. Alejandro, necesito hablar contigo sobre algo importante, había dicho ella. ¿Puede esperar, Isabel? Este negocio podría cambiar nuestro futuro. Ella había permanecido en silencio por un largo momento, sus ojos llenándose de lágrimas. Claro, Alejandro. Puede esperar. Esa fue la última vez que la vi. 2 semanas después, cuando finalmente tuve tiempo para buscarla, su apartamento estaba vacío. Sus vecinos me dijeron que se había mudado sin dejar dirección. Intenté encontrarla durante meses, pero era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Había estado embarazada? ¿Había intentado decirme que íbamos a tener una hija? Me levanté de la cama con las piernas temblorosas y me dirigí al espejo del baño. Miré mis ojos, esos ojos que según Adriana eran iguales a los suyos. Por primera vez en décadas, no vi al exitoso empresario hotelero que había construido un imperio. Vi al joven arrogante y ambicioso que había elegido el dinero sobre el amor. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos torturados. Era mi asistente. Señor Alejandro, ¿cómo va su investigación? Muy reveladora, murmuré, mi voz apenas un susurro. Pero no podía contarle la verdad. No todavía. Necesitaba estar seguro. Necesitaba entender qué había pasado realmente y por qué Adriana estaba trabajando en mi hotel sin revelar quién era. Mientras observaba por la ventana el bullicio de la ciudad abajo, una pregunta aterradora me invadió. ¿Cuántos otros secretos dolorosos estaban escondidos en las habitaciones de mi propio hotel? No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabel, joven y radiante, mezclándose con la imagen de Adriana limpiando mi habitación con esa dedicación tan particular. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Los gestos, la forma en que inclinaba la cabeza cuando se concentraba, incluso esa pequeña arruga entre las cejas cuando fruncía el ceño. Todo era Isabel. A las 5 de la mañana me rendí y me levanté. Pedí café al servicio a habitaciones, específicamente pidiendo que fuera Adriana quien me lo trajera. Necesitaba verla de nuevo, buscar más evidencias de lo que mi corazón ya sabía era cierto. Buenos días, señor Mendoza, me saludó cuando llegó con la bandeja. Su sonrisa era profesional, pero había algo más, una calidez genuina que reconocí inmediatamente. Era la misma calidez que había visto en Isabel años atrás. Muchas gracias, Adriana. Hice una pausa, mi corazón martilleando contra mi pecho. ¿Hace mucho que trabajas aquí? 2 años y medio, respondió, acomodando cuidadosamente las tazas en la mesa. Me gusta este trabajo. El señor Alejandro, el dueño, parece ser una buena persona. Los empleados hablan bien de él. La ironía de sus palabras me atravesó como una daga. Si supiera quién era realmente, si supiera que su buen patrón era el hombre que había abandonado a su madre embarazada, ¿seguiría pensando lo mismo? ¿Lo conoces personalmente? Pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Adriana negó con la cabeza. No, él vive en otra ciudad y solo viene de vez en cuando para reuniones ejecutivas. Pero me han dicho que es justo con los empleados y que se preocupa por mantener la calidad del servicio. Después de que se fue, me quedé contemplando el café que había preparado. Era perfecto. Exactamente como me gustaba, aunque nunca se lo había dicho. ¿Casualidad? ¿O había heredado el instinto de Isabel para conocer mis preferencias? Los siguientes 2 días se convirtieron en una extraña danza de observación. Yo fingía ser un huésped más mientras le estudiaba discretamente, buscando confirmación de mis sospechas. Adriana, por su parte, se comportaba con una profesionalidad impecable, pero a veces la sorprendía mirándome con una intensidad que iba más allá del simple servicio al cliente. El jueves por la mañana, mientras fingía leer el periódico en el lobby, la vi hablando con otra empleada de limpieza. María, ¿tú crees que las personas pueden heredar rasgos de sus padres biológicos aunque nunca los hayan conocido? Preguntó Adriana mientras organizaba su carrito de limpieza. María, una mujer mayor con décadas de experiencia en el hotel, se encogió de hombros. Mi abuela siempre decía que la sangre llama a la sangre. ¿Por qué lo preguntas? Adriana guardó silencio por un momento. Es solo que, a veces siento que reconozco a personas que sé que nunca he visto antes. Como si hubiera una conexión invisible. Tal vez estás pensando demasiado, niña. A tu edad yo también me hacía esas preguntas filosóficas. Pero yo sabía que no estaba pensando demasiado. Esa conexión invisible que sentía era real, era el vínculo de sangre que ninguno de los dos había reconocido conscientemente hasta ahora. Esa tarde, decidí seguirla discretamente durante su descanso. Adriana salió del hotel y caminó hasta un pequeño parque cerca,
donde se sentó en una banca bajo un árbol de jacarandá. Sacó su teléfono y marcó un número. Desde mi posición en una banca cercana, pude escuchar fragmentos de su conversación. Mamá, sé que piensas que estoy obsesionada, pero necesito respuestas. Su voz sonaba cansada, frustrada. Toda mi vida he sentido este vacío, como si me faltara una pieza fundamental. Hubo una pausa larga mientras escuchaba a la persona del otro lado. No voy a confrontarlo directamente. ¿Qué le diría? Hola, creo que usted es mi padre biológico porque mi madre adoptiva me contó que mi madre biológica trabajó una vez en uno de sus hoteles y quedó embarazada de él. Mi sangre se congeló. Isabel había trabajado en uno de mis hoteles. ¿Cómo no recordaba eso? Pero entonces, como si una represa se rompiera en mi memoria, los recuerdos comenzaron a fluir. El hotel pequeño que había comprado en mis primeros años de empresario. Isabel necesitaba trabajo y yo se lo había conseguido como recepcionista. Trabajamos juntos durante meses, y fue ahí donde nuestra relación se intensificó. Ella era brillante, tenía ideas increíbles para mejorar el servicio al cliente, y yo estaba enamorado tanto de su mente como de su corazón. Pero entonces llegó esa oportunidad de inversión. Un empresario mayor me ofreció un trato que podría triplicar mis propiedades, pero requería toda mi atención y una decisión inmediata. Comencé a trabajar 18 horas al día, cancelé citas con Isabel, ignoré sus llamadas. Estaba tan obsesionado con el éxito que no vi las señales. Y cuando finalmente tuve tiempo para respirar, ella se había ido. Mamá, él ni siquiera sabe que existo, continuó Adriana, su voz quebrada por la emoción. Y tal vez es mejor así. ¿Para qué arruinar su vida perfecta con la aparición de una hija que nunca quiso? Quise levantarme, correr hacia ella, decirle que estaba equivocada, que no sabía que existía porque Isabel nunca me lo dijo, que si hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para encontrarlas. Pero me quedé paralizado, porque una parte terrible de mí se preguntaba si era cierto. Si hubiera sabido en ese momento, ¿habría elegido diferente? ¿O habría visto el embarazo como un obstáculo para mis ambiciones? La honestidad brutal de esa pregunta me hizo sentir náuseas. Adriana colgó el teléfono y se quedó sentada en silencio, mirando las hojas del jacarandá que caían suavemente a su alrededor. Desde mi posición, pude ver que estaba llorando silenciosamente, y cada lágrima que rodaba por su mejilla era como un cuchillo en mi corazón. Esa noche, de vuelta a mi habitación, hice algo que no había hecho en años. Saqué una caja vieja que guardaba en mi estudio privado. Era una caja llena de recuerdos de Isabel. Cartas que me había escrito, fotografías nuestras juntos, incluso el pequeño anillo de promesa que le había comprado pero nunca tuve la oportunidad de darle. Había una fotografía en particular que me llamó la atención. Isabel y yo en la inauguración del segundo hotel. Ella estaba radiante, con un vestido azul que resaltaba sus ojos verdes. Pero ahora, mirando la foto con nueva perspectiva, noté algo que no había visto antes, una ligera curvatura en su cintura, casi imperceptible, pero que ahora me parecía obvio. Estaba embarazada en esa fotografía. Probablemente de pocos meses, pero embarazada. La foto estaba fechada, 15 de marzo de 1989. Si Adriana tenía 35 años ahora, habría nacido a finales de ese año o principios del siguiente. Todo encajaba de manera dolorosamente perfecta. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando esa fotografía y preguntándome cuántas veces Isabel había intentado decirme sobre el embarazo. Cuántas señales había ignorado en mi obsesión por construir mi imperio. Cuando finalmente llegó el sueño, soñé con Isabel. Pero no era un sueño feliz. Era una pesadilla donde ella me miraba con dolor y decepción, sosteniendo a un bebé que nunca pude conocer, mientras yo contaba billetes con las manos manchadas de sangre. Al despertar, supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir fingiendo ser un extraño para mi propia hija. Pero la pregunta que me atormentaba era, ¿cómo le digo la verdad a alguien que he estado observando en secreto? ¿Cómo explico 35 años de ausencia sin sonar como el monstruo egoísta que probablemente fui? Y más aterrador aún, ¿qué pasaría si ella ya sabía quién era yo realmente y su amabilidad profesional era solo eso, una máscara que cubría décadas de resentimiento justificado? El viernes por la mañana, mientras esperaba que Adriana llegara para el servicio de limpieza, recibí una llamada que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi pasado. Alejandro, soy Carmen Vázquez, dijo una voz femenina al otro lado del teléfono. El nombre me sonó familiar, pero no pude ubicarlo inmediatamente. Era amiga de Isabel Morales hace muchos años. Mi corazón se detuvo. ¿Isabel? ¿Cómo conseguiste mi número? He estado tratando de contactarte durante semanas. Tu asistente finalmente me pasó la llamada después de que mencioné el nombre de Isabel.
Su voz sonaba tensa. Urgente. Alejandro, necesito contarte algo sobre lo que pasó realmente cuando Isabel desapareció. Me senté pesadamente en la cama, mi mente preparándose para lo que fuera que estuviera a punto de escuchar. Te escucho. Isabel nunca te abandonó. Alejandro. Tu esposa la echó. ¿Mi esposa? Carmen. Yo no estaba casado cuando salía con Isabel. Hubo un silencio incómodo antes de que Carmen continuara. Tu primera esposa, Mónica. La mujer con la que te casaste 6 meses después de que Isabel desapareciera. Los recuerdos comenzaron a acomodarse como piezas de un rompecabezas aterrador. Mónica Herrera, la hija del inversor principal que había financiado mi expansión hotelera. Un matrimonio que había sido más una fusión empresarial que una unión por amor. No entiendo, murmuré. Isabel estaba embarazada. Alejandro. Embarazada de 5 meses cuando fue a buscarte a tu oficina para contarte sobre el bebé. Pero en lugar de encontrarte a ti, se encontró con Mónica. El aire se volvió espeso, irrespirable. ¿Qué? Mónica ya sabía de la relación entre ustedes. Su padre había investigado tu vida personal antes de aprobar la inversión. Cuando Isabel llegó ese día, obviamente embarazada, Mónica vio una amenaza a sus planes. Carmen hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Mónica le dijo a Isabel que tú ya sabías del embarazo y que habías decidido que no querías tener nada que ver con el bebé. Le dijo que estabas comprometido para casarte con ella y que Isabel solo había sido una distracción temporal. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Eso no es cierto. Yo nunca. Isabel me contó todo esa noche, llorando desconsoladamente en mi apartamento. Mónica le había dado dinero, $500, y le había dicho que desapareciera. Que si intentaba contactarte o reclamar algo, se aseguraría de que nunca pudieras trabajar en la industria hotelera de nuevo. $500. La cantidad exacta que había notado faltante de mi cuenta personal alrededor de esa época. Mónica me había dicho que era para gastos de la boda. Mónica también le mintió sobre otra cosa, continuó Carmen. Le dijo que tú habías firmado documentos renunciando a cualquier derecho paternal y que habías dejado claro que si alguna vez aparecía con el bebé, negarías que fuera tuyo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. ¿Por qué Isabel no me buscó después? ¿Por qué no me dijo la verdad? Porque Mónica fue muy convincente. Le mostró fotografías tuyas y de ella juntos en eventos empresariales, le enseñó invitaciones de boda ya impresas. Isabel era joven, estaba asustada y embarazada. Cuando alguien con poder y recursos te dice que el hombre que amas no te quiere, es fácil creerlo. Mi mente corrió hacia esos eventos empresariales. Recordé vagamente algunas fotografías con Mónica, poses obligatorias para revistas de negocios y periódicos sociales. En ese momento no significaban nada para mí, eran solo parte del juego empresarial. ¿Qué pasó después?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Isabel se mudó a otra ciudad. Tuvo a la bebé sola, una niña hermosa con tus ojos verdes. La llamó Adriana. Carmen hizo una pausa. Pero Isabel nunca se recuperó completamente del abandono. Cayó en una depresión profunda después del parto y no podía cuidar bien a la niña. Finalmente, tomó la decisión más difícil de su vida. ¿Qué decisión? La dio en adopción. A una familia maravillosa que no podía tener hijos. Isabel pensó que era lo mejor para Adriana, darle una vida estable con padres que pudieran amarla sin el peso de la tristeza que ella cargaba. El teléfono se me resbaló de las manos. Adriana había sido adoptada. Isabel había renunciado a nuestra hija porque creyó que yo las había abandonado. Alejandro, ¿estás ahí? Recogí el teléfono con manos temblorosas. Sí, estoy aquí. Hay algo más que necesitas saber. Isabel murió hace 5 años, pero antes de morir, le confesó toda la verdad a Adriana. Le contó sobre ti, sobre las mentiras de Mónica, sobre todo. Isabel llevó esa culpa hasta su tumba, culpándose por haberte creído perdido para siempre. Adriana sabe todo esto. Sabe que Mónica mintió, sabe que tú nunca supiste de su existencia. Por eso consiguió trabajo en tu hotel. Alejandro, no vino a lastimarte o a vengarse. Vino a conocerte, a entender quién eres realmente. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Todo lo que había creído sobre mi pasado era una mentira. Isabel no me había abandonado. Mónica había destruido nuestra familia antes de que siquiera supiéramos que existía. Carmen, ¿cómo supiste que estaba aquí? ¿Cómo me encontraste? Adriana me pidió que te contactara.
Ella no se atreve a revelarse directamente porque no sabe cómo reaccionarás. Ha estado observándote durante 2 años y medio, tratando de entender qué tipo de hombre eres. Pero está cansada de fingir. Alejandro, necesitas saber si hay espacio en tu vida para una hija que nunca supiste que existía. Después de colgar, me quedé sentado en el silencio de la habitación, procesando la magnitud de la traición de Mónica. No solo había destruido mi oportunidad de estar con Isabel y conocer a mi hija, sino que había construido nuestro matrimonio sobre esa mentira. Recordé los primeros años de mi matrimonio con Mónica. Había sido extrañamente insistente en que no tuviéramos hijos inmediatamente. Primero construyamos el negocio, decía siempre. Los hijos pueden esperar. Ahora entendía por qué. Sabía que en algún lugar había una niña que llevaba mi sangre, y no quería competencia. Cuando finalmente tuvimos a nuestros hijos, gemelos nacidos después de 5 años de matrimonio, Mónica se había asegurado de que fueran el centro de mi mundo. Los adoré, por supuesto, pero siempre había sentido que faltaba algo en mi vida. Ahora sabía qué era. El golpe suave en mi puerta me sacó de mis pensamientos torturados. Servicio de limpieza. Era Adriana, mi hija. La hija que había estado buscando inconscientemente durante 35 años. Abrí la puerta y por primera vez la miré con ojos de padre. Vi la curva de su nariz, que era exactamente como la mía. Vi la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, un gesto que yo también tenía. Vi a Isabel en sus movimientos gráciles y me vi a mí mismo en su determinación silenciosa. Buenos días, señor Mendoza, me saludó como siempre, pero esta vez detecté algo diferente en su voz. Una tensión, como si estuviera esperando algo. Buenos días, Adriana. Hice una pausa, mi corazón martilleando. ¿Podrías quedarte un momento? Me gustaría hablar contigo. Ella se tensó visiblemente, sus nudillos blanqueándose mientras apretaba el mango de su carrito de limpieza. ¿Hay algún problema con el servicio, señor? No, no hay problema. Es solo que... Respiré profundamente. Creo que es hora de que hablemos sobre por qué realmente estás aquí. Los ojos de Adriana se llenaron de lágrimas instantáneamente, confirmando lo que ya sabía. Ella sabía quién era yo, tal como yo finalmente sabía quién era ella. No sé de qué habla, susurró, pero su voz temblaba. Acabó de llamarme Carmen Vázquez, dije suavemente. Me contó sobre Isabel, sobre Mónica, sobre ti. Adriana cerró los ojos, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Cuando los abrió de nuevo, ya no había pretensión en ellos. Solo dolor, esperanza y 35 años de preguntas sin respuesta. Papá, susurró, y esa palabra me rompió en pedazos. No sabía que una sola palabra podía contener tanto amor y tanto dolor al mismo tiempo. Esa única palabra, papá, se quedó suspendida en el aire entre nosotros como una confesión que había tardado 35 años en ser pronunciada. Adriana se cubrió inmediatamente la boca con la mano, como si pudiera retirar la palabra que acababa de escapar, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido finalmente a la superficie. Adriana, murmuré, sintiendo como mi voz se quebraba. Hija mía. Ella se desplomó en la silla del escritorio, sus hombros temblando mientras trataba de contener sollozos que habían estado acumulándose durante décadas. Yo me quedé de pie, paralizado, queriendo consolarla pero sin saber si tenía el derecho de hacerlo. Lo siento, sollozó. No debería haber venido aquí. No tenía derecho. No, dije firmemente, encontrando finalmente mi voz. No te disculpes. Nunca te disculpes por buscarme. Yo soy quien debería estar pidiendo perdón. Me senté cuidadosamente en la cama, manteniendo distancia para no asustarla, pero lo suficientemente cerca para que pudiera verla claramente. Cada detalle de su rostro era un mapa de los años que había perdido, de la niña que nunca conocí creciendo hasta convertirse en esta mujer fuerte y hermosa. Carmen me contó todo, continué. Sobre Mónica, sobre las mentiras, sobre lo que le hizo a tu madre. Adriana, yo nunca supe que existías. Si hubiera sabido. Lo sé, me interrumpió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá me lo contó todo antes de morir. Me dijo que había sido engañado, que nunca tuviste la oportunidad de elegir. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Pero aún así, parte de mí se preguntaba si era cierto. Si realmente habrías querido conocerme. Por supuesto que habría querido conocerte, respondí sin dudarlo. Adriana, tú habrías sido lo más importante en mi vida. Más importante que cualquier hotel, cualquier negocio, cualquier cosa. Ella asintió lentamente,
pero pude ver que las décadas de abandono no se curarían con unas pocas palabras, sin importar cuán sinceras fueran. ¿Por qué decidiste trabajar aquí?, pregunté. ¿Por qué no me buscaste directamente? Adriana se recostó en la silla, sus ojos perdidos en algún recuerdo distante. Cuando mamá me contó la verdad sobre ti, me quedé furiosa. No contigo, sino con toda la situación. Había pasado mi vida entera sintiéndome no deseada, pensando que mi padre biológico me había rechazado antes de que yo siquiera naciera. Se detuvo para tomar un pañuelo de papel de la mesa y continuó. Después de que mamá murió, estuve 2 años investigándote. Leí cada artículo de periódico, cada entrevista, cada mención de tu nombre en Internet. Quería entender qué tipo de hombre eras antes de decidir si valía la pena conocerte. ¿Y qué decidiste? Decidí que eras complicado, respondió con una sonrisa triste. Exitoso, evidentemente inteligente, pero también alguien que había antepuesto los negocios a las relaciones personales. Tenía miedo de que incluso si me aceptabas como tu hija, fueras otro padre ausente, demasiado ocupado para realmente conocerme. Sus palabras me golpearon como puñetazos porque tenían algo de verdad. Había sido exactamente ese tipo de padre con mis hijos gemelos durante sus primeros años. Obsesionado con expandir el imperio hotelero, había perdido recitales escolares, cumpleaños importantes, momentos preciosos que nunca podría recuperar. Entonces decidiste conocerme desde adentro, murmuré. Exacto. Si conseguía trabajo aquí, podría observarte cuando vinieras para las reuniones ejecutivas. Podría hablar con otros empleados sobre ti, entender cómo tratabas a la gente que trabajaba para ti. Era mi forma de conocer a mi padre sin arriesgar mi corazón completamente. ¿Y qué has aprendido en estos 2 años y medio? Adriana me estudió cuidadosamente antes de responder. He aprendido que eres justo con los empleados, que pagas salarios competitivos y que te preocupas por mantener la calidad del servicio. También he aprendido que trabajas demasiado y que cuando vienes aquí, siempre pareces cansado y solo. Solitario. Esa palabra resonó en mi pecho porque era absolutamente cierta. A pesar de todo mi éxito, de todos mis logros, me había sentido profundamente solo durante años. Mi matrimonio con Mónica había terminado en divorcio después de 15 años de Guerra Fría. Mis hijos gemelos, ahora adultos, vivían sus propias vidas en diferentes países y apenas me llamaban. He aprendido algo más, continuó Adriana, su voz ahora más fuerte. He aprendido que los empleados más antiguos hablan de ti con respeto genuino, no solo con miedo. María, la mujer que me entrenó cuando empecé aquí, me dijo que una vez pagaste personalmente la cirugía de corazón de su esposo cuando el seguro médico no la cubría. No recordaba haber hablado de eso con nadie. Había sido algo privado, una decisión que tomé cuando me enteré de que uno de mis empleados más leales estaba vendiendo sus pertenencias para pagar un procedimiento médico necesario. También sé que cada Navidad envías bonos anónimos a los empleados que están pasando por dificultades financieras. Y que cuando el huracán María devastó Puerto Rico, fletaste un avión privado para evacuar a las familias de 3 empleados que tenían parientes allá. Me sorprendió que supiera esos detalles. Siempre había insistido en que esos actos de ayuda se mantuvieran confidenciales. ¿Cómo sabes todo eso? Porque he estado prestando atención durante 2 años y medio. Porque quería conocer al hombre real, no solo al empresario exitoso. Sus ojos se suavizaron. Y porque María me dijo que aunque trabajas mucho y a veces pareces distante, tienes un corazón generoso. Me dijo que eres el tipo de jefe que remembers los nombres de los hijos de sus empleados y pregunta por ellos. Era cierto. Siempre había creído que conocer a la gente que trabajaba conmigo era importante, aunque admito que a veces lo veía más como una estrategia empresarial que como un interés genuino. Adriana, hay algo que necesito preguntarte. Respiré profundamente. ¿Tu madre adoptiva sabe que estás aquí? El rostro de Adriana se ensombreció. Mamá Elena murió hace 8 meses. Cáncer de páncreas. Otra puñalada de dolor. Lo siento mucho. Fue ella quien me animó a buscarte al final. Durante sus últimas semanas, me decía constantemente que la vida era demasiado corta para vivir con preguntas sin respuesta. Adriana se tocó un pequeño collar que llevaba al cuello. Este era suyo. Me lo dio el día antes de morir y me hizo prometer que te buscaría. Ella sabía la verdad sobre tu adopción. Sabía todo. Mamá Isabel le había contado la historia completa cuando me entregó para adopción. Mamá Elena siempre me dijo que mi madre biológica me había amado tanto que estuvo dispuesta a renunciar a mí para darme una vida mejor. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando el peso de todas esas revelaciones. Finalmente, reuní el valor para hacer la pregunta que más me aterraba. Adriana,
¿Necesitas algo? ¿Dinero? ¿Ayuda con algo? ¿Por eso viniste realmente? Sus ojos se encendieron con una chispa de lo que parecía indignación. ¿Crees que vine aquí por dinero? No, yo solo quiero asegurarme de que estés bien, de que tengas todo lo que necesitas. Lo que necesitaba era saber quién eras. Lo que necesitaba era entender si tenía un padre que valdría la pena conocer. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. En cuanto al dinero, puedo cuidarme sola. He estado haciéndolo toda mi vida. Su independencia me recordó dolorosamente a Isabel, que también había sido fieramente autodependiente. Pero también detecté algo más en su voz, orgullo herido. No quise implicar que... Está bien, me interrumpió. Entiendo por qué preguntarías. Probablemente mucha gente se te acerca buscando dinero. Pero tú no eres mucha gente. Eres mi hija. Se volvió para mirarme, y por primera vez desde que había entrado a la habitación, sonrió. No era una sonrisa completa, pero era real. Sí, dijo suavemente. Soy tu hija. En ese momento, ambos entendimos que esta conversación era solo el comienzo. Había 35 años de historia que cubrir, heridas que sanar, y una relación padre-hija que construir desde cero. Pero por primera vez en décadas, sentí algo que había olvidado que existía: esperanza. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Adriana y yo habíamos acordado mantener en secreto nuestra relación mientras navegábamos por las aguas complicadas de conocernos después de 35 años. Ella seguía trabajando como camarera, pero ahora nuestras interacciones tenían una profundidad que me quitaba el aliento. Buenos días, señor Mendoza, me decía cada mañana cuando llegaba a limpiar mi habitación, pero sus ojos ahora tenían una calidez que me recordaba tanto a Isabel que a veces tenía que apartar la mirada para no llorar. El martes por la mañana, mientras ella organizaba las toallas en el baño, reuní valor para hacer una pregunta que me había estado atormentando. Adriana, ¿puedo preguntarte sobre tu infancia? ¿Sobre tus padres adoptivos? Ella se detuvo en su trabajo, considerando mi pregunta cuidadosamente. Fueron maravillosos, respondió finalmente. Roberto y Elena Castillo. No podían tener hijos biológicos y habían estado esperando adoptar durante 5 años cuando mamá Isabel me entregó. Se sentó en el borde de la bañera, sus manos descansando en su regazo. Roberto era maestro de escuela y Elena trabajaba en una biblioteca. No teníamos mucho dinero, pero teníamos mucho amor. ¿Te trataron bien? Me trataron como si fuera su milagro, dijo con una sonrisa genuina. Nunca me hicieron sentir adoptada. Siempre me dijeron que era su hija elegida, que me habían esperado toda su vida. Sentí una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud porque mi hija había tenido padres amorosos, dolor porque no había sido yo quien le había dado ese amor. Roberto murió cuando yo tenía 15 años, continuó, su voz ahora más suave. Ataque al corazón. Elena y yo nos las arreglamos solas después de eso. Ella trabajó doble turno en la biblioteca para que yo pudiera ir a la universidad. ¿Qué estudiaste? Administración hotelera. Me quedé sin aliento. ¿En serio? Irónico, ¿verdad? Se rió, pero no era una risa feliz. Elena pensó que era coincidencia, pero yo sabía la verdad. Alguna parte de mí siempre supo que terminaría en la industria hotelera. Como si fuera mi destino encontrarte. Esa revelación me movió profundamente. Mi hija había elegido mi misma profesión sin saber que yo era su padre. Era como si hubiera una conexión invisible que la hubiera guiado hacia mí. ¿Dónde trabajabas antes de venir aquí? En varios hoteles pequeños. Nada tan elegante como este. Hizo una pausa. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Asentí. ¿Realmente amabas a mi madre biológica? La pregunta me golpeó como una bofetada, pero sabía que se la debía. Con todo mi corazón, respondí inmediatamente. Ella era todo para mí. Inteligente, divertida, compasiva. Tenía esta forma de ver el mundo que me hacía querer ser mejor persona. Entonces, ¿por qué te casaste con Mónica? Era la pregunta que había estado esperando y temiendo. Porque fui un cobarde, admití. Cuando Isabel desapareció, estaba devastado. Mónica apareció en mi vida en un momento de vulnerabilidad, y su padre estaba ofreciendo exactamente lo que necesitaba para expandir mi negocio. Me convenció de que Isabel me había abandonado porque yo no era suficiente para ella. Adriana frunció el ceño. ¿Mónica sabía sobre mí todo este tiempo? Sí. La palabra salió como un gruñido. No solo sabía sobre ti,
sino que fue quien se aseguró de que nunca nos encontráramos. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente. Era hora de contarle toda la verdad. Después de que Carmen me llamó, contraté a un investigador privado para que averiguara más sobre lo que había pasado. Mónica no solo había mentido a tu madre, también había estado monitoreando cualquier intento tuyo de contactarme a lo largo de los años. Los ojos de Adriana se abrieron como platos. ¿Qué? Cuando cumpliste 18 años y comenzaste a buscar información sobre tus padres biológicos, Mónica se enteró. Tenía contactos en las agencias de adopción. Cada vez que hacías una consulta oficial, ella se aseguraba de que los registros fueran perdidos o de que te dieran información incorrecta. Adriana se puso pálida. Por eso nunca pude encontrar información sobre ti a través de los canales oficiales. Exacto. Mónica se gastó miles de dólares durante años asegurándose de que nunca nos encontráramos. Tenía miedo de que si aparecías en mi vida, yo descubriera sus mentiras. ¿Cuándo se divorciaron? Hace 8 años. Para entonces, ya habíamos estado viviendo vidas separadas durante años. Nuestros hijos gemelos habían ido a estudiar al extranjero, y ya no teníamos razón para fingir que éramos felices. Hice una pausa, pero nunca supe la verdadera razón por la que se había vuelto tan controladora y paranoica hacia el final de nuestro matrimonio. Ahora lo entiendo. Adriana se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. Finalmente, habló. ¿Dónde está Mónica ahora? Vive en Europa con su tercer esposo. Mis hijos apenas tienen contacto conmigo porque ella los convenció de que yo era un workaholic que nunca había tenido tiempo para la familia. Y es cierto. Su pregunta directa me sorprendió. Parcialmente, admití. Trabajé demasiado durante sus años de crecimiento. Pero no fue porque no los amara. Fue porque Mónica me había hecho creer que la única forma de ser un buen padre era siendo un buen proveedor. Cada hora extra que trabajaba, cada hotel nuevo que abría, lo hacía pensando que estaba asegurando su futuro. ¿Los extrañas? Todos los días. Mi voz se quebró ligeramente. Pero el daño está hecho. Ellos tienen sus propias vidas ahora, y yo soy apenas una figura distante en ellas. Adriana se acercó y, por primera vez, puso su mano sobre la mía. El contacto me hizo llorar instantáneamente. Alejandro, dijo suavemente, no tienes que ser una figura distante para mí. Esas palabras me rompieron completamente. Lloré como no había llorado desde que era niño, décadas de dolor y pérdida saliendo finalmente a la superficie. Adriana me abrazó, y pude sentir que ella también estaba llorando. Lo siento tanto, susurré contra su cabello. Siento no haber estado ahí para ti. Siento no haber protegido a tu madre. Siento haber perdido 35 años de tu vida. No fue tu culpa, me respondió, su voz también quebrada por la emoción. Pero estás aquí ahora. Estamos aquí ahora. Nos quedamos abrazados durante lo que parecieron horas, padre e hija finalmente juntos después de décadas de separación forzada. Cuando finalmente nos separamos, Adriana me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Hay algo más que necesito decirte, dijo, su voz ahora temblorosa. ¿Qué es? Mamá Elena, antes de morir, me hizo prometer algo más además de buscarte. ¿Qué te hizo prometer? Adriana respiró profundamente. Me hizo prometer que si te encontraba y eras una buena persona, te pediría algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Necesito $50,000. Las palabras salieron en un torrente. Para pagar las deudas médicas de mamá Elena. Vendí mi apartamento, mi auto, todo lo que tenía, pero no fue suficiente. El hospital está amenazando con embargar sus pertenencias, las pocas cosas que ella me dejó como recuerdo. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. Después de todo lo que habíamos compartido, después de reconectar emocionalmente, ¿había venido por dinero después de todo? Adriana debió ver algo en mi expresión porque inmediatamente se puso de pie. Sé lo que estás pensando, dijo rápidamente. Sé que piensas que todo esto fue manipulación para conseguir dinero de ti. Yo no. Pero no fue así. Te juro que no fue así. Estos sentimientos, esta conexión, todo es real. Pero mamá Elena me hizo prometer que no dejaría que su memoria fuera deshonrada por las deudas. Ella se sacrificó toda su vida por mí, y yo no puedo dejar que sus últimos recuerdos sean manchados. La miré cuidadosamente, buscando signos de engaño, pero todo lo que vi fue dolor genuino y desesperación. ¿Por qué no me pediste ayuda desde el principio? Porque quería que me conocieras primero como persona, no como una obligación financiera.
Quería que me amaras antes de que sintieras que tenías que rescatarme. Su honestidad brutal me golpeó profundamente. Aquí estaba mi hija, vulnerable y desesperada, pero aún tratando de proteger nuestra relación naciente de las complicaciones del dinero. Adriana, dije firmemente, $50,000 no es nada para mí. Puedo transferirte esa cantidad hoy mismo. No quiero que sea caridad, respondió rápidamente. Quiero ganármelo. Puedo trabajar para ti, hacer horas extra, lo que sea necesario. Eres mi hija. No tienes que ganarte mi ayuda. Sí tengo que hacerlo, insistió. Porque si no me lo gano, siempre me sentiré como si estuviera aprovechándome de ti. En ese momento, entendí que había heredado tanto mi orgullo como mi ética de trabajo. Y también entendí que esta era mi oportunidad de demostrarle que podía ser el padre que nunca había tenido la oportunidad de ser. Entonces hagamos un trato, dije. Te daré el dinero ahora, sin condiciones. Pero quiero que vengas a trabajar conmigo oficialmente. No como camarera, sino como mi asistente personal. Quiero enseñarte el negocio desde adentro. ¿En serio? En serio. Es hora de que aprendas sobre tu herencia real. Por primera vez desde que nos habíamos conocido, Adriana sonrió completamente. Y en esa sonrisa, vi el futuro que podríamos construir juntos. 6 meses después de nuestra revelación mutua, me encontré sentado en mi oficina principal mirando algo que nunca pensé que vería. Adriana Castillo Mendoza había sido oficialmente nombrada vicepresidenta de operaciones hoteleras de mi empresa. Su nuevo nameplate brillaba en su escritorio al otro lado del pasillo, y cada vez que lo veía, sentía una mezcla de orgullo paternal y asombro por lo rápido que había demostrado su valía. No había sido nepotismo. Adriana había insistido en ganarse cada promoción, cada responsabilidad adicional. Durante estos meses, había trabajado 18 horas al día, aprendiendo cada aspecto del negocio con una dedicación que me recordaba a mí mismo en mis primeros años, pero con una compasión y una inteligencia emocional que yo había tardado décadas en desarrollar. Alejandro, llamó desde su oficina, los números del trimestre están listos para tu revisión. Ya no me llamaba papá en el trabajo. Habíamos acordado mantener nuestra relación personal separada de la profesional durante las horas de oficina, aunque a veces era difícil no sonreír cuando la veía liderando reuniones con la misma intensidad que había mostrado cuando limpiaba habitaciones. ¿Puedes venir aquí un momento?, le respondí. Adriana apareció en mi puerta con una tableta en la mano y una sonrisa que había aprendido a reconocer como su expresión de «tengo buenas noticias». Los ingresos han aumentado un 22% este trimestre, anunció, sentándose frente a mi escritorio. El programa de capacitación para empleados que implementaste ha reducido la rotación de personal en un 40%, y las calificaciones de servicio al cliente están en su punto más alto en 5 años. Sonreí, pero no era solo por los números. Era por el orgullo en su voz, por la forma en que había tomado posesión de estos logros como si el negocio fuera suyo también. En muchas formas, ahora lo era. Hay algo más, continuó, su sonrisa volviéndose más personal. Recibí una carta hoy. ¿De quién? De Alberto. Nuestro hermano. Mi corazón se detuvo. Alberto, uno de mis hijos gemelos, había estado viviendo en Londres durante los últimos 3 años, trabajando para una firma de consultoría. Nuestras conversaciones se habían reducido a llamadas navideñas incómodas y mensajes de cumpleaños superficiales. ¿Qué dice? Adriana extendió la carta, pero dudé antes de tomarla. Es algo malo. Léela. Con manos temblorosas, desdoblé la hoja de papel elegante. Querida Adriana, leí en voz alta. Espero que no te importe que te escriba directamente. He estado pensando mucho desde que papá me contó sobre ti hace 2 meses. Al principio, debo admitir que estaba confundido y tal vez un poco celoso. Durante toda mi vida, creí que conocía toda la historia de nuestra familia. Hice una pausa, recordando la difícil conversación telefónica que había tenido con mis gemelos cuando finalmente les conté sobre Adriana. No había sido fácil explicarles que tenían una hermana mayor que había sido mantenida en secreto por su madre durante décadas. Continué leyendo, pero después de investigar un poco por mi cuenta, y después de hablar extensamente con papá sobre lo que realmente pasó, me doy cuenta de que mamá nos mintió a todos. Incluyendo a papá. Carmen, la amiga de tu madre biológica, se puso en contacto conmigo para contarme la verdad completa sobre lo que Mónica le hizo a Isabel. Adriana se inclinó hacia adelante. Sigue leyendo. He estado viviendo con resentimiento hacia papá durante años, culpándolo por ser un padre ausente, por anteponer el trabajo a la familia. Pero ahora entiendo que Mónica manipuló esas situaciones también. Cada vez que papá trataba de pasar más tiempo en casa, ella creaba drama o encontraba razones para que él tuviera que trabajar más.
Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Durante años, había cargado con la culpa de haber sido un mal padre para mis gemelos. Adriana, me gustaría conocerte, continué leyendo. No solo porque eres mi hermana, sino porque papá habla de ti con un amor y orgullo que nunca había escuchado en su voz antes. Dice que le has dado una segunda oportunidad de ser el padre que siempre quiso ser, y que estás ayudando a reconstruir algo en el que pensó que había perdido para siempre. Tuve que parar de leer porque las lágrimas estaban nublando mi visión. ¿Hay más? Pregunté. Un poco más. La parte importante. Limpié mis ojos y continué. Cristina y yo queremos venir a visitarlos el próximo mes. Queremos conocerte apropiadamente y queremos darle a papá la oportunidad de conocer a sus nietos. Sí, tiene sobrinos. Gemelos de 3 años que nunca han conocido a su abuelo porque yo estaba demasiado orgulloso y resentido para permitirlo. Espero que no sea demasiado tarde para comenzar de nuevo. Con cariño, tu hermano Alberto. Doblé la carta cuidadosamente, mi mente corriendo con las implicaciones de todo esto. No solo estaba recuperando una relación con Adriana, sino que mi hijo estaba extendiendo una rama de olivo después de años de frialdad. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó Adriana. Abrumado, admití. ¿Y tú? Emocionada. Asustada. ¿Es normal estar nerviosa por conocer a hermanos que nunca supe que tenía? Considerando las circunstancias, creo que todo lo que sientes es normal. Nos quedamos en silencio confortable por un momento. Estos meses habían estado llenos de momentos como este, pequeñas revelaciones y reconexiones que estaban reconstruyendo lentamente no solo nuestra relación, sino mi entendimiento de lo que significaba la familia. Hay algo más que quiero contarte, dijo Adriana, su voz volviéndose más suave. ¿Qué? He estado pensando en mamá Elena mucho últimamente, en lo que me enseñó sobre el perdón y las segundas oportunidades. Suena como si fuera una mujer sabia. Lo era. Y creo que estaría orgullosa de lo que hemos construido juntos estos meses. Adriana se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín del hotel. ¿Sabes lo que más me gusta de trabajar contigo? ¿Qué? No es solo que finalmente tengo a mi padre. Es que he aprendido tanto sobre liderazgo, sobre tratar a la gente con dignidad, sobre construir algo que importe. Se volvió para mirarme. Quiero hacer algo con lo que hemos aprendido juntos. ¿Qué tienes en mente? Quiero que abramos una fundación, en memoria de mamá Elena y de mamá Isabel, para ayudar a madres solteras que están luchando, y para reunir a familias que han sido separadas por circunstancias fuera de su control. La idea me golpeó como un rayo. Era perfecta. Era una forma de honrar tanto las mujeres que habían criado a Adriana como de transformar nuestro dolor en algo constructivo. ¿Cuánto necesitaríamos para empezar algo así?, pregunté. He estado investigando. Con $500,000 podríamos establecer una fundación sólida que realmente marque una diferencia. $500,000 es una cantidad considerable, dije, pero estaba sonriendo. Lo sé. Es mucho dinero. Pero pienso en todas las familias que podrían estar pasando por lo que nosotros pasamos, y siento que tenemos la responsabilidad de ayudar. Me levanté y caminé hacia mi caja fuerte. Saqué un sobre que había estado guardando durante semanas, esperando el momento correcto para dárselo. ¿Qué es eso?, preguntó Adriana. Ábrelo. Adriana tomó el sobre con curiosidad y lo abrió cuidadosamente. Adentro había un documento legal y un cheque. No entiendo, murmuró, mirando los papeles. El documento transfiere la propiedad del Gran Palace Hotel a tu nombre, expliqué. Es tu herencia, Adriana. Tu parte de todo lo que he construido. Sus ojos se abrieron como platos. Alejandro, no puedo aceptar esto. Es demasiado. El cheque es por $1,000,000, continué. 500,000 para la fundación que quieres establecer, y 500,000 para ti, para tu futuro, para tus sueños, para lo que quieras hacer con tu vida. Adriana se dejó caer en la silla, claramente abrumada. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo tienes que prometerme una cosa. ¿Qué? Promete que continuarás siendo mi socia en este negocio. No porque seas mi hija, sino porque eres brillante y este lugar es mejor contigo en él. Adriana se levantó y me abrazó fuertemente. Por supuesto que sí, papá. Esa palabra, papá, ya no me sorprendía como antes. Ahora se sentía natural, como si siempre hubiera sido parte de mi vida. 3 meses después, estaba de pie en el jardín del hotel, rodeado de más familia de la que había tenido en años. Alberto había venido con su esposa Cristina y sus gemelos de 3 años. Sofía, mi otra hija, había volado desde Barcelona con su novio.
Adriana estaba a mi lado, radiante en un vestido azul que le recordaba a todos el que Isabel había usado en aquella fotografía de hace tantos años. Estábamos celebrando la inauguración oficial de la Fundación Elena e Isabel, y el jardín estaba lleno de empleados del hotel, miembros de la comunidad y familias que ya habían sido ayudadas por nuestros programas piloto. Papá, me dijo uno de mis nietos, tirando de mi pantalón. ¿Es verdad que tía Adriana era una princesa perdida y que la encontraste? Me reí, levantando al pequeño en mis brazos. Algo así, campeón. Algo así. Adriana se acercó, sonriendo. ¿Te está dando problemas? Nunca, respondí, mirando a mi familia reunida por primera vez en décadas. Ninguno de ustedes me da problemas. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, me di cuenta de algo. Había pasado la mayor parte de mi vida construyendo un imperio hotelero, pero solo ahora estaba construyendo una verdadera herencia. Una que no se mediría en propiedades o dinero, sino en relaciones reparadas, amor recuperado y la promesa de que ninguna familia tendría que pasar por la separación que nosotros habíamos vivido. Adriana tenía razón. Algunos legados no pueden medirse en dólares. Se miden en corazones sanados y en segundas oportunidades aprovechadas. Y por primera vez en 58 años, me sentía completamente en casa.